Mejor. Ahí están desmuteados. No sé cómo poner. Bueno, ¿se ven? ¿Se ven? Bueno, Sí. bueno, arranca. ¿Hay que arrancar? Hola, buenas tardes. Bueno, teóricamente vamos a hablar nosotros durante 1 hora y media. Así que bueno, espero que les interese y sí, por favor, cualquier pregunta o consulta que quieran hacer, a disposición. Y si no lo sabemos, por lo menos hay un montón acá de entendidos del tema que lo van a tratar de responder. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Porta. Yo no dije y bien. inicialmente quien va a dar la primera presentación es Ernesto Morisi. Cuando termine Ernesto, va a dar un lugar para preguntas, y seguido voy a dar una presentación yo de las experiencias que tenemos con nativos. Bueno, ya estamos vistos. Ya estamos listos. Calculo que después lo pasarán cuando pongan la suba. ¿Sí, no? Ahí, o la presentación, ¿cómo pongo para compartir? La screen directamente. ¿Se ve todo? ¿Esto algo saco, no? ¿Listo? Yo tengo puntero acá, no se ve, pero estoy moviendo el mouse. ¿Se ve? Listo. ¿Vas a marcar vos lo que yo marque? Bueno, es suerte. Lo van a hacer bien, pero bien. No porque... Bueno, ahí vamos a arrancar. Cualquier cosa, si no se escucha, nos avisan. ¿Listo? Sí. Bueno, lo que vamos a tocar, o el tema que vamos a tocar hoy, es producción de semillas nativas y resiembra. En sí, estuve mirando las presentaciones, me castigué el fin de semana mirando las 4 presentaciones anteriores, porque, bueno, la realidad es que no pude asistir a las otras y entonces era necesario por lo menos tener idea hacia dónde iban las presentaciones. Y ahí, a partir de lo que vi, me surgieron más dudas todavía. Y entonces ayer le escribí a Clara que, bueno, que el tema, me parecía que había que tocar un tema que no había sido abordado. Y por un lado era el banco de yemas y otro lado era el banco de semillas. Entonces, mi presentación va a ir por ese lado y después sí vamos a caer en lo que va a dar Fernando sobre la producción. Más que producción es cómo podemos cosechar y qué podemos hacer con esas semillas. Así que bueno, cualquier consulta me preguntan, levantan la mano los que están, esto es interactivo. Bueno, esta es una imagen que presentó Pancho, y la saqué justamente porque me parecía que era interesante analizarla. Y si estamos hablando de restauración o estamos hablando de qué podemos hacer como para obtener semillas y para resembrar, es porque, y disculpen la palabra que voy a usar, nos cargamos todo lo que viene de pastizal. Y si ustedes observan esta imagen, lo único que estamos viendo son restos de seguramente alguna paja, porque ya las especies pajeras desaparecieron, y lo único que va quedando son arbustos. Entonces, es otra imagen también de Pancho. Perdón que te diga Pancho, pero sí, la realidad es que, bueno, si ustedes observan acá Hola. Tosca en ¿Me algunas zonas, escuchan? vegetación, ¿se va escuchando bien? A ver. Ah, Y bien. si no, como le... Me arrimo yo un poco más. No sé cómo ponerlo. Es que yo estaba hablando más para allá que para acá. Sentar. A ver, ahí, proba. Bueno, en este caso en particular, lo que estamos viendo es un área seguramente de Jarillal, en la cual
tenemos... ¿Se escucha? Perfecto ahora. Bien. Una zona donde la acumulación de semilla o de especies forrajeras o de cualquier especie está dentro de una isla que se produce abajo de los arbustos, y en líneas generales alrededor de eso no estamos viendo vegetación. Entonces estamos pensando en la producción de semillas y la resiembra. Y yo creo que hay un paso anterior que es el que tenemos que abordar. ¿Y por qué razón? En líneas generales, si hablo de esto, esta degradación, es porque este pastizal que tenía con especies forrajeras, esto es una imagen del sur de la provincia de La Pampa, en la zona de Canillales, donde la especie que domina ahí es flechilla fina, estipa Bonacella tennis en la actualidad, y Poa ligularis. Y si ustedes ven o observan, es un pastizal que, sin hablar de producción, sí lo que podemos decir es que tiene una dominancia de especies forrajeras, y si eso que estoy observando existe, o en estos momentos también es un área que está con un bajo pastoreo, la realidad es que este campo que está a su izquierda, esa imagen, también en algún momento tuvo la misma fisonomía de pastizal como que se ve en la imagen de la derecha. Sin embargo, lo que estoy viendo en la imagen de la izquierda es solamente un arbustal. Y si llegué a ese estado de degradación, me olvidé del banco de semillas. Y después vamos a abordar lo que es un banco de semillas, pero ahí tienen semillas de flechilla negra y de flechilla rubia. Dos especies que están dominando, o de Poa no puse, pero son las especies que dominan ese pastizal. Si toco Por lo tanto, me parecía a mí interesante, si yo tengo esa especie forrajera, Pictoquesium apostaense, y tengo un banco de semilla de esta manera, posteriormente seguí degradando, que es algo que habló Pancho en su momento, de la degradación de pastizales y el pasaje a estados estables, en este caso desde el punto de vista forrajero, de menor producción, donde ya las especies que empiezan a dominar son, no las quiero señalar porque sí. Bueno, vida en subalterna, tenemos Tribulus terrestris, o sea, la roseta francesa, la roseta común, Chenopodium, y después hay Jarabaichu también, o ¿cómo se llama? Paja blanca, o coirón blanco. En líneas generales, esas son las especies que me van quedando en el banco después de esa degradación, y después llego a esto ya. Entonces, creo necesario abordar antes que nos hemos olvidado de la reserva de yemas y de semillas que hay en ese suelo. Y me parece que tenemos que tener idea que las yemas son clones que están perfectamente adaptadas al lugar donde se están desarrollando. Por lo tanto, si están perfectamente adaptados, son las que yo tengo que tratar de mantener. O sea, no tengo que llegar a la degradación como habíamos visto recién. Y por otra parte, tenemos el banco de semilla, en este caso de especies forrajeras, y en general hay especies no forrajeras como esa que está al medio redondita, que es Chenopodium, y en el cual lo que estamos observando es un genotipo, pero que no está probado dentro del sistema que estamos viendo arriba. O sea, esa comunidad que tenemos arriba puede tener ese banco de semilla o puede tener otro, pero la realidad es que ese banco de semillas no está probado. No quiere decir que genotípicamente pueda perpetuarse en ese lugar, ya que tiene un cruzamiento, y ese cruzamiento puede ser que no ande en ese territorio o en ese lugar. Lo primero que voy a abordar es el banco de yemas, o normalmente
En la primera clase, en la primera charla, hubo una presentación tuya que hablaste de yemas de Caldén en la base de lo de Daniel. Sí, sí, lo de Daniel. Justamente, bueno, ahí también tenemos, en el caso de los ¿cómo se llama?, de los arbustos, las yemas se encuentran normalmente en la base, en la corona, y normalmente son las que permiten esa perpetuación de esas plantas en ese lugar y que están adaptadas a ese lugar. Que es lo mismo que sucede en, ¿cómo se llama? Sería Jaraba braquiqueta, no, ¿nacida? Melicloa braquiqueta, se cambiaron el nombre, ¿veo? La Melicloa braquiqueta, ¿qué pasa? Tiene dos tipos de semillas, una cleistógamo y otra chasmógamo, o sea, una está en la base de la caña, la otra está en la parte superior. La de la base está probada, está acostumbrada a ese lugar, está genotípicamente el genotipo que anda en ese lugar, mientras que las que están en el área en sí, en la panoja, esas son semillas que directamente se van a perpetuar en el territorio, pero muy factiblemente estén adaptadas o no a ese lugar. Entonces, lo primero que voy a tocar es el tema de yemas, y posteriormente voy a tocar el tema de banco de semillas. Y hablando de yemas, voy a avanzar sobre esta es una tesis que dirigió Daniel Stelrich, y me pareció interesante analizarla. Fíjense, el número 1 es una plantulita recién instalada, mientras que el número 6 ya es una planta que está totalmente desarrollada y en la cual el pastoreo ya la está haciendo desaparecer. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si tenemos en cuenta el peso promedio de los macollos, y si ustedes acuerdan, ya creo que fue en la segunda charla que tuvieron, hablaron de macollos. En esos macollos van a tener un determinado peso, el cual va a depender mucho de la densidad que tenga en ese lugar. Conforme va aumentando la densidad de macollos, va disminuyendo el precio promedio. Pero hay otro factor que también hay que tener en cuenta, que es la presión de pastoreo. Cuando consideramos la presión de pastoreo, lo que vamos a ver es que a partir de esa plantulita que estaba marcada con el punto 1, puedo llegar al lugar número 6. En líneas generales, lo que se produce es un aumento en la densidad de macollos y, por lo tanto, una disminución del peso de cada uno de esos macollos. Sin embargo, pasado una determinada presión, esas plantas se logran dividir. Fíjense, lo que estoy hablando es justamente lo que está diciendo ahí. Lo que caracteriza a este estado entre el 1 y el 2 es que las plántulas o plantulitas o plantas están con muy poca profundidad de enterrado. Conforme va aumentando ese pastoreo, lo que se produce es un mayor enterramiento y se empiezan a dividir esas plantas, y llega un momento donde en el caso 5 ya se independizan esas plantas, y al independizarse forman individuos que genéticamente son iguales, pero sin embargo van a tener distintos, o sea, van a recibir los efectos de pastoreo. Lo que hay que tener en cuenta en este caso, que ya esos macollos ya están muy enterrados, y después voy a mostrar una foto qué nivel de enterramiento tienen. Si se sigue aumentando el pastoreo, lo que sucede es que esas especies, o en este caso principalmente Poa ligularis y Pictoquesium apostolense, tienden a desaparecer de esa comunidad. Es decir, que lo que yo estoy haciendo es una degradación de ese sistema, porque estoy haciendo desaparecer cada uno de esos macollos por el pastoreo. Pero a su vez, lo que hay que tener en cuenta, en líneas generales, que el pastoreo lo que produce
es en general el caso del número 5, que es una homogeneización del tamaño de mata. En líneas generales, las matas siguen siendo todas más o menos del mismo tamaño, o sea, una planta, después lo muestro, pero bueno, en general lo que vamos a ver es que una planta de aproximadamente 5 centímetros de diámetro termina siendo 2 o 3 plantas de 2 o 2 centímetros y medio o 3 centímetros de diámetro. Entonces, por eso se habla normalmente que el pastoreo homogeneiza el tamaño de mata en las distintas áreas. Y cuando ya tengo una alta presión de pastoreo, lo que está sucediendo es un enterramiento y un peso de los macollos muy importante. En líneas generales, ahí tienen un macollo de poa, perdón, una planta de Poa ligularis, que aproximadamente tiene 3 centímetros de diámetro y está en la etapa 3, que se ve de arriba. Y ya cuando llegamos a esta etapa, en la etapa número 6 del desarrollo de la planta, estamos más o menos entre 7 y 8 centímetros de profundidad. Por otra parte, ahí tienen cada uno de los estados. La primera es una plantulita, si ustedes me dejan mentir con naturalidad, como digo yo, es una plantita de Poa ligularis, de Pictoquesia unapostaense, y a partir de ahí lo que se puede observar es la degradación. En el caso número 4 ya tengo una mata completamente conformada, y en el caso número 5 ya lo que estoy teniendo es la muerte de la parte central, y esta muerte se produce no solamente por el pastoreo, si no se acuerdan, creo que fue en la segunda clase o en la tercera, donde lo que ustedes les explicaron es que cada uno de los macollos que florece muere, y por lo tanto la planta crece hacia el exterior. Y ya en el caso del número 6, ya las plantas están todas diferenciadas. Después avanzamos un poco más. Hace poco, en el 21, publicamos, a fines del 21, publicamos esto, que es más o menos lo mismo que lo anterior, pero como para que tengan idea, una planta en el establecimiento, donde está en la parte inferior abajo, la pueden ver sin pastoreo, y conforme aumenta el pastoreo, lo que se puede ver es que el peso de los macollos van aumentando, puede llegar a la extinción. En el caso de cuando hay subpastoreo, que normalmente se produce en las áreas alejadas de la aguada, lo que sucede es que las plantas no se logran enterrar, y al no lograr quedan muy superficiales, y cuando llega el pastoreo directamente normalmente la desarraiga, y cuando la desarraiga directamente desaparece. Sí, lo que puede llegar a suceder es que si ya algunas plantas se mantienen, pueden seguir enterrándose y llegamos a la misma. Siempre pensemos que si estamos trabajando con un sobrepastoreo, podemos llegar a la extinción de las plantas, o en este caso de las macollas que están en ese lugar. Bien, este es otro trabajo que me pareció interesante también que lo vieran, pero ¿qué es lo que pasa con los pastoreos continuos? Que en algún momento se charló. Cuando hay pastoreos continuos, esto es un caso de Poa ligularis, lo que se hizo acá en este caso fue trabajar con cortes, y lo que se hacía era cortar cada vez que la planta llegaba a los 10 centímetros de altura, y lo que puede observarse es que conforme aumenta el número de cortes, lo que se produce es una disminución de la fitomasa que se cosecha. Pero no solamente se produce eso, sino que a su vez el tiempo, o sea, los días para llegar a esos 10 centímetros de altura, cada vez son mayores. Entonces, lo que voy haciendo, el intervalo entre corte, va siendo cada vez mayor, y ya estoy llegando a más de 50 días para producir un peso mucho menor, porque estoy acá en el 11, que casi no tiene producción, pero sin embargo llegó a los 10 centímetros. Lo que llegó a 10 centímetros fueron 2 hojas, mientras que acá tengo una planta entera. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, más cuando trabajamos con pastoreos continuos.
Si hay material, algo que alguno necesite y que quiera tener, me lo pide y lo buscamos en la cátedra. Esta es una tesis bastante vieja, del año 95, una de las primeras tesis que dirigió Daniel, y me parecía que era interesante como para que vean el problema que trae acarreado un pastoreo continuo. Normalmente, por lo menos nosotros hablamos de sobrepastoreo, cuando una especie es pastoreada más de una vez, normalmente hablamos de 2 a 3 veces, en la misma estación de crecimiento. Es decir, que lo que se está produciendo es el consumo de las reservas que se encontraban en la corona y en las raíces, en la parte superior de las raíces. Bueno, vamos a entrar ahora a banco de semillas, y acá, no sé cómo voy con el tiempo, yo no quisiera que se pasara. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, con respecto a esto, bueno, 2 áreas, Caldenal y Jarillal, es una comunidad vegetal. Creo que todos sabemos lo que es el banco de semillas, es el reservorio de semillas que se encuentran en un área determinada y que son factibles de germinar. Y lo que hay que tener en cuenta, en este caso en particular, que ese banco de semillas es afectado por varios factores. Por un lado, la predación, la pérdida de viabilidad. Esta pérdida de viabilidad muchas veces se da por 2 razones, o en general son características genéticas de cada una de las plantas, que hace que las semillas no perduren en el suelo mucho tiempo. Germinación letal es cuando las semillas están a una profundidad que no permite que puedan superar o germinar. Una vez germinadas no llegan a salir, la plantulita. Patógenos, hay muy poca gente que esté trabajando en patógenos, pero me pareció interesante mostrarlo. Hay un grupo que estaba trabajando en San Luis, pastoreo principalmente, y el fuego. Sé que fuego va a hablar Daniel el jueves, pero no sé si los datos que yo iba a mostrar, que es la tesis de Ricardo Ers, sobre banco de semilla, lo iba a tener, entonces me pareció que era importante que lo mostrara. Bueno, esto es un trabajo de Marone. Marone es un investigador que trabaja en el IADISA o en el CRISIP, pero me parece interesante fijarnos que este señor trabaja en las áreas de Jarillales de la provincia de Mendoza, lindante con la provincia de San Luis, y los trabajos que él plantea, hay datos de que el banco de semilla desaparece casi en su totalidad. Él habla hasta de un 95% de semillas que no logran mantenerse en el suelo, y habla en este caso, en este dato en particular, de un 50% de granivoría, pero también da un dato interesante, que es el enterramiento de un 30% que supera los 2 centímetros. Hay que tener en cuenta que en el caso de la Austral del Norte, vendría a ser de la zona norte de Mendoza, las especies que dominan son especies de desarrollo estival, son especies C4, y por lo tanto las semillas no son como la picto que se logra enterrarse. Entonces, superados los 2 centímetros de profundidad de enterramiento, no logran emerger, entonces mueren por lo que había hablado yo de germinación letal. Ahora, respecto a predación, fíjense, acá son 3 de Pogomirmex, 3 especies distintas, y la característica de cada una de ellas, las 2 primeras recogen las semillas en el suelo, mientras que la tercera, no voy a dar nombre porque no tendría ningún sentido, pero la tercera lo que hace a su vez es cortar la panoja y posteriormente llevarla al nido. Y después Fernando va a hablar del tema en particular de la otra foto, pero lo que están viendo ahí es una semilla que habíamos cosechado nosotros de Pictochesia unapostaense. Eso es un posincendio, se hizo una siembra, y creo que a los 2 segundos de haber tirado las semillas ya las hormigas se lo estaban llevando. Y lo que se ven ahí es el abdomen de una hormiga.
Entonces pasa a ser un gran problema en todo, y más en los sistemas semiáridos, la desaparición de todas las semillas por la predación que se produce, ya sea por hormigas o insectos, mejor dicho, para hablarlo en general, por aves o por roedores. Con respecto a esa pérdida de vialidad, ya algunos autores hace muy largo tiempo estuvieron hablando de distintos bancos de semilla, y dentro de esos podemos clasificarlos en transitorios, persistentes a corto plazo y persistentes a largo plazo. Y esto como para que tengan idea de cuándo yo tengo que dejar, cuánto tiempo tengo que dejar sin que entren semillas al banco. Por esa razón la puse esto. Fíjense, en el caso de Bromus brevi, Panicum, Inculpia y Sorghastrum, ahí están los nombres comunes. Vulpia creo que es cebadilla no, verdín, algo así le llaman en la zona por lo menos de los arbustales. Pero en general son especies que, y Sorghastrum, que es una especie que uno pensaría, o pasto colorado, que puede durar en el banco mucho tiempo. La realidad es que, bueno, la mayoría de esas especies nosotros determinamos qué banco tenía. En el caso del pasto colorado, no superó los 3 meses de estar en el banco. Directamente desaparecida. En el caso de bancos persistentes a corto plazo, una cosa que me olvidaba. En banco transitorio, Mirta Mayor determinó que Nacella longiglumis tenía banco cortamente transitorio. Eso ahora me acordé. Bueno, dentro de los que es bancos persistentes en corto plazo, 1 a 5 años, nosotros determinamos en La Pampa, en la tesis doctoral mía, que Flechilla no superaba los 3 años de permanencia en el banco, al igual que Stipa tricotoma y Stipa tenuissima, mientras que Poa ligularis no duró más de 1 año y medio. Y Brisa suberitata, ese es un dato que no es mío, es creo que de gente de Balcarce, en su momento Y por último, aquellas especies que duran en el banco más de 5 años, fíjense que son el medicado mínimo o el trébol de carretilla, el alfilerillo, que son 2 especies muy importantes en la zona sur de la provincia de La Pampa y seguramente en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires deben ser en sus temas medio fríos, deben ser muy importantes. Y bueno, lo que hablaba anteriormente, Stipa brachiqueta. ¿Por qué es importante esta vialidad? Bueno, esto lo que me está marcando es cada cuánto tendrían que entrar las semillas dentro del banco. Si yo hice desaparecer todas las plantas de Pictopesium apostaense y ya, o sea, hay mucha gente que por ahí, de la otra vez, creo que una de las personas que está viendo la charla, decía que ahí en la zona de Patagonis, después de haber roturado todo un área, a los años había otra vez, estaba dominado por Stipa o Nacella tenuis, que es la flechilla fina. Y la realidad es que la debe haber traído algún animal, porque en general no dura más de 3 años, que es lo que tenemos evaluado nosotros. Siempre tengamos en cuenta que nosotros estamos hablando con un organismo y por ahí puede llegar a durar, algún individuo, alguna de esas semillas puede durar mucho más, pero en línea general la mayoría desaparece. Entonces, si no vino de otra área, es muy raro. Entonces, normalmente cuando se rotura un área, uno tiene que garantizar de que se instalen nuevamente las plantas. O sea, de hecho, si uno va a roturar, porque es necesario, en el caso de La Pampa, muchas veces se rotura porque lo que se busca es disminuir con una rastra rome o con alguna rastra pesada, como para disminuir los arbustos. Y entonces, en ese caso en particular, lo que uno tendría que garantizar es que exista semillas en el banco, es decir, dejé florecer y fructificar a todo el pastizal, y a su vez, a partir de ahí, yo tendría que dejar instalar las plantas, o sea, no tendría que volver a roturar hasta un determinado tiempo. Ahí,
gente de campo que lo que hace normalmente es colocar una alfalfa con posterioridad, y cuando desaparece la alfalfa, lo que yo ya tengo es un pastizal de flechilla negra o de Pictocesium o de poa de la especie que tenía anteriormente. Bueno, en líneas generales, esto es una característica que produce el pastoreo, es que genera parches. Y esos parches están dominados por o especies forrajeras, como estamos viendo acá, parches codominados, y parches dominados por especies no forrajeras. La idea es que uno está mirando, y lo que puede ver en el caso de parche forrajera, que tengo una gran cantidad de plantas de flechilla negra, en ese caso en particular, y de poas lineares, o unquillo y flechilla negra. Sin embargo, lo que es interesante, esta es la cantidad de plantas que hay en cada uno. Esta es parte de la tesis doctoral mía. Pero lo interesante es que fíjense que en este caso en particular... Pasamos. No, eso porque ponerse a explicarle por los tiempos. Me parece interesante, fíjense que tengo acá, de Picto tengo menos de 1800 semillas, de Poa tengo menos todavía, pero de Nacella tricotoma tengo aproximadamente 8500 o 9000 semillas por metro cuadrado. Eso quiere decir que, a su vez, también se le hizo poder germinativo a estas semillas que habíamos sacado del banco. Fíjense que tenemos 69% para Pictocesium, 46% de las semillas que logramos sacar del banco germinaron, en el caso de Poa ligularis, y un 82% de Nacella tricotoma. Es decir, que no solamente tiene mayor poder germinativo, sino a su vez tiene mayor cantidad. Entonces es muy factible que si yo degrado ese pastizal y no dejo que entren semillas y hago desaparecer las especies forrajeras, lo que tenga a posteriori es un pastizal hermoso pastizal de Stipa tricotoma o Nacella tricotoma. Sí, hay que decirlo, es claro, esto es 3 años seguidos, que no todos los años se produce la misma entrada. Hay años que dicen, así como el reclutamiento en todo sistema semiárido se da, en este caso la producción de semillas también tricotoma, y a su vez hay poas y picto, y sin embargo fíjense que acá superé los 12.000 semillas por metro cuadrado, no llego a 2.000 semillas de picto. Lo mismo sucede en estos parches, donde se da por pulsos, pero la entrada es sumamente importante en el año 2001, perdón. Y bueno, ya llegamos al pastizal dominado por especies no forrajeras, con una baja densidad tanto de picto como de poa, pero a su vez hay una baja densidad de semillas en el banco. Sin embargo, de Nacella tricotoma tengo 16.000 semillas por metro cuadrado. O sea, diría casi, y acuérdense que tenía casi el 80 y pico % de poder germinativo. Es casi imposible que pueda establecerse bien Pictocesium o poa y logre superar a Nacella tricotoma. Y en línea general lo que tenemos que tener es que son especies que fueron seleccionadas con el mismo tipo de pastoreo. Entonces están adaptadas al mismo efecto, al mismo disturbio, que es ese pastoreo. Bueno, lo mismo que lo anterior. También hay que tener en cuenta, y me pareció interesante, los parches con presencia de sombra o con presencia sin sombra o con sombra. En líneas generales, por lo menos en el caso de Poa y Pictocesium, son heliófilas, o sea, son especies que normalmente se encuentran en las áreas abiertas. Y entonces eso hace, y mientras que en los parches de sombra, normalmente lo que domina son las pajas. Entonces, siempre y cuando no tenga un pajonal completo, porque ya hice desaparecer a todas las especies forrajeras de ese área. Pero bueno, si tengo, como en este caso, un parche que tengo especies forrajeras y un área que no tenga,
Lo que hay que tener en cuenta es que normalmente, perdón, ahí estamos, ¿sí? Avanzamos. Fíjense, en azul están los parches sin sombra y los parches con sombras en verde. Lo que podemos ver es que Stipa tenuísima es una especie, que es la paja común. Normalmente le gustan más las zonas abiertas, más que las zonas de sombra. Mientras que Stipa ichu o Jaraba ichu, que es la paja blanca, normalmente voy a encontrar mayor cantidad de plantas en las partes, en las áreas debajo de los árboles, y a su vez el material genético, o sea, las semillas van a ser muchísimo mayores o mayor cantidad en esa parte. Entonces, lo que podemos ver así, sintetizando, lo que vemos es, esto tenemos de especies forrajeras y esto tenemos de especies no forrajeras. Unimos todo y lo que podemos ver es que en líneas generales, tanto uno como el otro se encuentran dominados por especies no forrajeras. Entonces ahí pasa a ser un problema grave para la recuperación. Por eso yo considero que es muchísimo más importante que estar pensando en el banco. Yo siempre le digo tengo banco de semilla, y si no tengo plantas arriba, no tengo banco de semilla. La generación espontánea, ya un investigador hace muchísimos años, dijo que no existía. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo tengo que estar cuidando la planta. Si ya no tengo la planta, bueno, ahí busquemos lo otro. Pero primero, logremos mantener la planta dentro del pastizal. Bueno, este es otro trabajo. Esta es una beca que hicimos con Natalia Saxú, pero en este caso en particular, la beca de Natalia era para determinar qué es lo que comían. Sin embargo, lo que voy a mostrar son datos de banco de semillas, que es lo que iba a hablar, y no qué comían las vacas según la cantidad. Pero bueno, fíjense, una cosa que hay que tener muy en cuenta es la distancia a la aguada. Esto es distancia a la aguada con respecto a cómo va disminuyendo tanto las especies forrajeras. Tenemos cerca a la aguada. Sí, Pancho habló de estados de condición. En líneas generales nosotros, como ven, vi todas las presentaciones. En eso he cumplido. El 1 de mayo, hermoso. Pero bueno, tengamos en cuenta esto, que en líneas generales lo que voy a tener es cerca de la aguada, mucha menos, volviendo al estado de condición, que por ahí se me va la neurona. En el caso de estado de condición, nosotros en líneas generales trabajamos con potreros donde el estado de condición es bueno, de regular a bueno. No trabajamos en condiciones malas. Perdón. Espero que se esté escuchando bien. No hay queja. Bien. Y por acá es que la cantidad de plantas que hay cerca de la aguada es mucho menor que lejos, que al medio y que lejos. Pero a su vez, tengo mucha mayor cantidad en la área media que lejos. En general, ¿qué es lo que sucede? Lejos tengo plantas más largas, perdón, más grandes. ¿Por qué razón? El pastoreo llega mucho menos, las plantas se desarrollan más. Y en el caso del medio, lo que yo estoy observando es ese pastoreo que hace que se homogeniza el tamaño de mata. O sea, se dividieron las matas y yo lo estoy contando como individuos independientes unos de los otros, que en este caso son independientes. Bueno, lo que es interesante analizar es esto del banco de semilla total y cómo va disminuyendo ese banco de semilla a lo largo del tiempo, tanto en las áreas cerca, medio y lejos, pero a su vez hay cada vez menor cantidad de semillas desde febrero hasta noviembre. Es decir, que el banco de semillas va disminuyendo progresivamente. Sí que hay que tener en cuenta que después, eso lo habla Fernando, que el reclutamiento no se produce en todo momento, sino hay una ventana de 2 o 3 meses donde se produce el reclutamiento, por lo menos de estas especies que son las invernales. Esto es ¿qué cantidad de semillas? Pues, o sea, todas esas semillas que habíamos visto, que vimos en la anterior, en esto, nosotros las pusimos a germinar. Y entonces, en ese caso en particular, lo que estamos viendo ahí, cuántas semillas de esas germinaron. Estas son, a su vez, a cada una de esas semillas que no germinaron se le hizo
el test de tetrazolio para ver si estaban vivas o no. Hay un bajo porcentaje que está vivo, pero hay un alto porcentaje que ya directamente la semilla está muerta. Entonces, que yo contabilice una determinada cantidad de semillas no quiere decir que todas estén vivas y que pueden dar una planta. Bueno, este es otro trabajo y en el cual lo que les voy a mostrar es una tesis que dirigí yo hace no mucho tiempo, efecto del tiempo de pastoreo y la distancia de la aguada, y acá trabajamos con una misma carga en 2 potreros, unos que tenían 6 animales, 6 meses de pastoreo, pues me confundí porque el otro es con animal, qué cantidad, 6 meses de pastoreo y 8 meses de pastoreo. Y lo que quiero que vean es el efecto que tiene el animal cerca de la aguada y al medio. Fíjense la cantidad de cañas que tengo en el área cercana a la aguada, es similar al medio, pero sin embargo lejos, como ya dentro de las macollas hay más competencia, no destinan tanto a producir semillas, sino lo que destinan mayormente es, o en este caso a cañas, sino que destinan más a competir entre cada uno de esos macollos. El número de semillas por planta también sigue siendo mayor. El número de semillas producidas por metro cuadrado sigue siendo mayor en el caso de que el pastoreo que tuvo, o sea, el área que tuvo 2 meses menos de pastoreo. Es decir, por último, también lo mismo sucede en el banco de semillas. Es decir, que si yo estoy sacando los animales en el mes de septiembre, yo lo que estoy haciendo es logrando que se active, o sea, directamente, lo que vieron ya en la primera o segunda charla que tuvieron, lo que estoy logrando es que pase al estado reproductivo y que no está teniendo, entonces no estoy afectando los puntos de crecimiento. Si ya llego al octavo, que en este caso en el mes de noviembre, al octavo mes de pastoreo, estoy afectando los puntos de crecimiento, por lo tanto la entrada de semillas va a ser menos al banco. Otra cosa que también medimos el mismo año y casi en el mismo momento con otra tesista, el efecto de la carga animal. Y en este caso trabajamos con 4 animales y 8 animales. Y este trabajo a mí me pareció sumamente interesante, como el trabajo de Natalia, que hizo el doctorado acá en la Universidad del Sur, me determinó que yo jamás voy a trabajar más con animales. Porque verdaderamente son un problema, que se te pasan el eléctrico, hay 4 animales de un lado y te aparecen 8 y tenés que buscarlo de nuevo. Entonces es el momento en el que uno dice, no tengo, si es tan lindo el pastizal, ¿por qué no mido pastizal? Y me dejo de trabajar con los animales. Pero bueno, fue interesante. Pero bueno, también lo que hicimos lo mismo, trabajar con 4 y con 8 animales. La idea es ver que siempre con 4 animales yo voy a tener mayor cantidad de número de semillas por planta y voy a tener menos con 8 animales. El número de semillas producidas va a ser muchísimo mayor con, fíjense que acá ya bajó mucho cerca de la aguada, o sea, los animales están moviéndose cerca de la aguada, entonces por lo tanto pastorean mucho más, entonces el número de semillas producidas es muchísimo menor, pero lo más interesante es que el banco tampoco hay. Y acuérdense de una cosa, que acá estoy viendo banco, y no es banco que cayó ese mismo año, sino que Picto, como dura 3 años, capaz que tengo semillas de 2 o 3 años. Entonces esto también lo tengo que tener. O sea, yo parto de, perdón, disculpen, era hacia atrás, esto, de una gran cantidad, disculpa, de una gran cantidad de semillas producidas por metro cuadrado. Sin embargo, lo que está entrando al banco es muchísimo menos. Bien, seguimos avanzando. Este es otro trabajo que hicimos en la zona de Puelche, una zona de Jarillal, y yo lo que le quería mostrar es también lo mismo que lo anterior, es como esto es un área que había tenido pastoreo, pero hacía 2 años que habían sacado los animales, que es la imagen que yo mostré del Jarillal, la imagen esa es lejos de la aguada, en los 2500 metros, está sacada ahí. Lo único bueno es que uno está viejo y tiene memoria de las cosas que hizo hace mucho tiempo. Lo que es interesante acá, fíjense,
una especie de forrajera y otra especie de no forrajera. Stipa tenuis es la flechilla fina, y Nacella ichu es la paja blanca normalmente conocida, pero lo que uno puede llegar a observar es cómo lejos de la aguada hay una gran producción de semillas de Stipa tenuis. Y lo mismo sucede con las áreas cercanas a la aguada. Bueno, acá le voy a enroscar la víbora a Daniel y voy a hablar un poquito del banco de semillas en sí, de quemas controladas y de incendio, pero me pareció interesante por lo menos mostrar una tesis que hicimos, bueno, que Ricardo Ers, que la dirigí yo, por lo menos tener una idea de qué es lo que está pasando con el banco y con las quemas. Y me pareció interesante, nosotros trabajamos con 3 tipos de estructuras, dominadas por especies forrajeras, dominadas por especies no forrajeras, y con presencia de arbustos, que en este caso en particular era caldenes que estaban arbustizados. Y posteriormente lo que se hizo es hacer una quema controlada, y a partir de esa quema controlada se determinaron las temperaturas alcanzadas en cada uno de esos parches. Fíjense en que nosotros pusimos tizas a nivel superficial a 2 centímetros y a 4 centímetros de profundidad, y en el caso de los parches de forrajeras solamente fundió la tiza de 53 grados en superficie. Ya por debajo, a los 2 centímetros, no alcanzó los 53 grados, perdón, 52 en la tiza, y bueno, así sucesivamente en cada uno. Y a mí me pareció interesante mostrar esto que hemos determinado, que después lo publicamos también, pero en otro trabajo, trabajando en un laboratorio con semilla de picto. Si mal no recuerdo, habíamos hablado de que ustedes... Bueno, lo que tenemos acá es cantidad. Nosotros lo que hicimos fue tomar el banco de semillas antes de quemar, que es la foto de la izquierda, y al otro día de haber sido quemado, a los 2 días de haber sido quemado el potrero, lo que hicimos fue tomar otra vez el banco. Y entonces lo que se determinó ahí es el banco de semillas germinables, es decir, cuántas semillas habían germinado o cuántas plantulitas se habían obtenido. La forma de banco de semillas casi todos lo conocemos, y germinable también, así que no me voy a poner a explayar, pero sí pensemos que después de este fuego, lo que nosotros observamos es que había una activación del banco de semillas de flechilla negra, es decir, y acá tiene que ver con lo que vieron anteriormente, con el antopodio y con la arista, y en línea general lo que hace esa arista y ese antopodio es permitir enterrarse, normalmente supera el centímetro de profundidad, y en el caso de picto, muy factiblemente tenga una dormancia que hace que se rompa por efectos del calor. Entonces, en este caso, lo que se puede observar es que hay una activación de ese banco de semillas y tengo mayor cantidad de plantulitas con posterioridad a la quema. No, en el caso de Stipa tricotoma, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el banco se comportaba aproximadamente de la misma manera? Sucede exactamente lo mismo. Lo que sucede es que acá tengo un banco de semillas menor. ¿Por qué tengo un banco de semillas menor? Porque en general es un parche dominado por especies forrajeras. Perdón, ahí, ¿qué es lo que, el antes y el después, qué diferencia de tiempo tiene? 2 días. ¿Y de dónde vienen esas semillas? Vienen del banco. Lo que sucede es que antes no están activadas, sí. Entonces vos las ponés a germinar, no germinan, siguen estando en el banco, pero no germinan. En el otro caso, germina mucho más porque está activado, o sea, se ha desarrollado, o sea, se ha producido una activación del banco de semillas. Es la densidad de germinado. Es densidad de semillas germinadas. Esto está publicado. Después, Ricardo Ers, 2015. Creo que está en la revista de la facultad. En el caso de Stipa tricotoma o paja voladora, paja voladora, también sucede exactamente lo mismo,
pero sí no sucede lo mismo con Poa ligularis. Y en el caso de Poa ligularis, el problema es que no tiene ninguna forma de para enterrarse, queda en superficie y directamente es eliminada del área. Bueno, ¿qué sucede ya cuando voy a los parches de no forrajera? Acá parto de menor cantidad de semillas, porque es un área que tengo menos cantidad de semillas, pero en líneas generales también hay una activación, es decir, que está aguantando casi 121 grados. Ya en el caso de Stipa tricotoma ya es afectada. ¿Qué sucede? Stipa tricotoma tiene una arista mucho más pequeña y la semilla es mucho más chica, por lo tanto queda un poco más en superficie. Y Poa ligularis sigue siendo afectada. En el caso de ya los parches, que ya estoy llegando a los 121 grados, los 4 centímetros de profundidad, lo que yo estoy logrando es que tanto Poa como Stipa tricotoma, como Poa ligularis sean afectados. Entonces, dependiendo del parche, va a ser la posibilidad que esa semilla pueda generar una planta o no. Una planta. Bueno, esto es un trabajo que hicimos hace algunos años en Huelcalel. Tuvimos la suerte de que hicimos el muestreo y a los pocos días se incendió. Así que volvimos a la misma área, entonces ya teníamos el tratamiento lo mejor posible y pudimos evaluarlo. Y así quedó el parque en esa parte. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que en líneas generales, en todas las áreas naturales semiáridas, se producen islas debajo de los arbustos y las jarillas que están arriba se puede ver debajo de la jarilla en las áreas abiertas donde está dominando Stipa tenuis. Y fíjense de especies herbáceas anuales antes de la quema la cantidad de que hay y cómo es afectado ese banco de semillas. Paso de aproximadamente más de 10.000 semillas a tener menos de 1.500 semillas. Lo mismo sucede entre los arbustos, hay una disminución también, en este caso como hay menos material, hay menos hojarasca o brosa, el impacto no es tan fuerte. Pero sí tengo que tener en cuenta que en el caso de las gramíneas perennes, que en este caso más del 95% era Nacella tenuis, que es la especie que dominaba en este lugar, fíjense que también es afectada, y en el caso de entre arbustos es menor ese efecto. ¿Por qué? Por la cantidad de material que existe en el área. Y esto es un trabajo que encontré, es más, no encontré trabajo publicado, hace bastante que lo encontré, pero me parecía que era interesante. Estas son dos investigadoras de San Luis. Tengo entendido que trabajan en otros materiales en la actualidad, pero me pareció interesante, no sé si acá en el CERSO hay alguien que esté trabajando con hongos, pero me parece interesante que tanto especies de verano como Ptaki, Papoforum y Chisachidum, especies que son comunes dentro de las áreas de arbustales, como especies como Picto, Poa o Unquillo y Flechilla Negra, son atacadas por hongos, y eso es lo que en líneas generales se pueden producir, lo que hace que desaparezcan semillas o que no sean viables y normalmente pueden ser llegar atacadas, en este caso por hongos. Y hasta ahí puedo decirle muchas gracias, espero que me hayan entendido. Y así como Pancho mostró y se retrotrajo en el tiempo, a mí me parecía interesante mostrar algo que encontró Daniel Esterrich hace unos días entre unos libros de Eduardo, y es esta imagen de un caldero en el norte de la provincia de La Pampa, donde está con Eduardo Cano, que es la persona que nos formó, con Del Águila, que es un investigador de San Luis, y esos caldenes, si ustedes los ven, yo nunca los pude ver, y creo que el más grande que he visto debe haber tenido 1 metro y pico, 1 metro de circunferencia. Eso debe tener más de 2 metros de circunferencia. Bueno, espero que
ayudado a la confusión general. Totalmente. Ernesto, tengo una pregunta. Cuando hablaste de las especies según la distancia de la aguada, preguntan por qué hay más. No sé. ¿Por qué hay más C4 cerca de la aguada cuando en verano habría más presencia de animales? No, la imagen esa, si es la que yo estoy pensando, la imagen esa tenía mayor cantidad de C3, porque era un pastizal dominado por C3. La presencia de C4 era muy baja. Sí, lo que debe decir es que había más C3 que más C4, perdón. Creo que era la mitad. No sé si me puedo acordar. Buscamos. El número 27. ¿Cómo lo busco? Sí, pero lo... entonces ahí me escapa. La número 27. Si es lo que está diciendo plantas... no, la anterior. Más... Esa. Son en más cantidad de especies forrajeras C3 que C4. Claro, pero Sí. pregunta ¿por qué hay más cerca de la aguada que en el medio? Porque normalmente, ¿qué es lo que sucede? En línea general, lo que se produce en los pastizales, como estos pastizales son de invierno, son pastoreados normalmente en invierno, se produce una veranización, entonces los lugares que están más cerca de la aguada, que tienen mayor presión de pastoreo, dejan más lugares abiertos y esos lugares son más ocupados por las especies 4. Eso es lo que produce. Sí, esa es la única. Bueno, una pregunta. Yo tengo una pregunta. Respecto a eso, a la posibilidad de internalizar o veranizar. Sí, veranizar. Un pastizal, ¿qué manejo te parece? O sea, sabemos que son más y más voluminosas y de más calidad. Sí, te digo, yo la tesis mía de grado la hice justo en un pastizal de Italia, California. Que hace 4 o 5 años fuimos al potrero, es todo de invierno hoy en día. ¿Qué es lo que pasó? Con la entrada del pasto llorón en la provincia de La Pampa, era consumido el pasto llorón en verano, por lo tanto los pastizales eran consumidos solamente en invierno. Entonces, la tesis que hicimos, Coco, vos hiciste en el potrero de al lado, la tesis tuya, que era, en el caso tuyo era un pastizal de invierno, en el caso nuestro era un pastizal de verano, y justamente el pastoreo hace que cambie la composición florística del área. ¿Y qué sería deseable en términos de mantener una oferta forrajera lo más estable posible? Si tengo el pasto llorón, yo preferiría tener especies de invierno en ese pastizal, porque tengo el pasto llorón. Si tengo una mezcla de especies, lo que pienso, o sea, lo que tengo por ahí, capaz estoy adelantando, me estoy metiendo en datos tuyos, no sé, pero en líneas generales lo que uno tiene es una rotación, por lo tanto, en algún momento va a ser impactada en invierno y va a ser impactada en verano. Por lo tanto, si hay una composición florística de las dos, indistintamente, un año va a ser afectado uno y el otro año va a ser afectado la otra. Por lo tanto, no habría problema. De todas maneras, el ganado va a seleccionar lo que más blando y lo que más verde esté. Hay años que la va a comer y hay años que no la va a comer. Todo va a depender de la carne. Perdón. Porque son distintos más. Sí. ¿Cómo van a responder los animales? Sí. Hacemos 15 minutos de corte. Hacemos 15 minutitos, volvemos 6:20. ¿Sí?